Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a My Daily Spanish. Estoy hoy con mi amiga Monse porque Hola. vamos a hablar durante una hora sobre temas muy interesantes, sobre trabajo. Sí. Y como hace muy buen día, pues nos hemos venido aquí al campo, al parque. Al parque. Sí. Esto no es el campo. Bueno, hay un poco de campo, ¿no? Bueno, hay césped, Hay hay parque, césped. es un parque bonito. Es un parque. Hay florecillas. Como estamos en primavera ya casi, pues... Bueno, sí, Pues que nos está costando con tanta lluvia. sí, ha estado lloviendo muchísimo. Teníamos muchas ganas de salir al sol. Y bueno, en esta conversación mi amiga Monse va a hablar con acento andaluz. Bueno, nosotras somos de Andalucía, Exactamente. del sur de España. Yo voy a intentar neutralizar el acento y hablar más neutro para que, bueno, pues para que tengáis dos formas diferentes de hablar en español, ¿no? Dos acentos distintos, aunque seguramente me salga muchas veces el acento andaluz porque es el mío. Porque se te pega, Se me claro, pega. es normal. Pero nada, pues vamos a hablar aquí con vosotros durante una hora. Es una conversación real, no tenemos guión, sí que sabemos algunas cosas que queremos hablar sobre trabajos en España, qué trabajos hemos hecho, cuáles nos han gustado más, cuáles menos, en España en general, cómo es la situación laboral, Sí, los trabajos de nuestros amigos, familiares, nuestro entorno. cuánto se cobra, si es fácil o difícil encontrar trabajo aquí. Ujú. Así que bueno, hay cosas interesantes que nos vamos a contar. Sí. ¿Alguna Pero historia ahí por ahí? My Daily Spanish. primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues estoy bastante bien, bastante contenta, ya que vamos a hablar de trabajo. Estoy muy bien, muy ¿Sí? estable con mi trabajo, que por fin he encontrado un trabajo que me siento feliz, Qué bien. que eso es complicado. Sí. Y nada, súper bien, contenta, estable. ¿Y tú? Yo estoy resfriada, se me notará en la voz. Estoy muy resfriada. Llevo 10 días mala, enferma en mi casa. Y hoy por fin es el primer día que puedo salir un poco ya a la calle y hacer un poco de vida normal. Y qué bien que sea con mi amiga Monse. Oh, sí. Pero bueno, si me notáis la voz nasal es porque tengo muchos mocos. Pero bueno, ya estoy bien. Así que bueno, bien. Y bueno, aquí pues a mí me encanta trabajar con My Daily Spanish haciendo vídeos. Así que pues bien, contenta también. Genial, en qué ese bien. aspecto. Y quería preguntarte yo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, pues cuidando niños, cuando tenía unos 16, 17 años. Empecé cuidando... ¿Cuántos niños? Aquí Aquí, cerca de tu casa. en Mairena. Ajá. Creo que ese fue mi primer trabajo. Que estoy pensando, porque he cuidado tantos niños a lo largo de mi vida que creo que los primeros fueron los de Mairena, que era un bebé y un niño de 4 años. ¿Y un bebé de cuánto tiempo? Tía, pues casi recién nacidillo, tendría 3 meses o así. Ala, eso es como mucha responsabilidad, ¿no? Sí, porque se me daban especialmente bien los niños. ¿Sí? No, es que no fuese el primero creo que fue esporádico con niños un poco más mayores. Lo que pasa es que fue tan esporádico que era rollo babysitter, Vale. ¿sabes? Y luego, Varias horas, ¿no? Al día. claro, fin de cuando a lo mejor los padres querían tener una cita o algo así. Y esas familias seguí trabajando en una guardia de Montessori. ¿En una guardería? Sí, del tirón. ¿Ah, sí? Sí, me metieron como en una guardería de apoyo técnico, es decir, estaban las especialistas, Vale. que eran psicólogas de niños. ¿Que eran y- como las profesoras que hay en la guardería, son ellas? Sí, Ah. y eran psicólogas especializadas en la técnica Montessori. Y yo estaba apoyando, es decir, Ala. si ellas necesitaban tratar a un niño concreto en un momento puntual, pues yo me quedaba en la clase, pues si había que echar cuenta de los niños que había, que si Vigilando un vomitaban o que se hacían pipí o caca, porque eran muy pequeños, hablamos Ala. de meses y 1 año o 2. Ostras, o sea que cada bebé estaba en su cuna, ¿no? ¿Cada niño estaba en su cuna? No, No. no, allí no había cuna. Ah. Allí los niños que andaban estaban por allí jugando y los que no estaban en un carrito.
Ah, en su carrito, y dependiendo de si estaban vale. dormidos o no, estaban en una sala o en la sala de juego. Yo tenía que estar un poco, sí, la hora de comer, pues darles de comer también, Vale. ayudando, porque a lo mejor había 20 niños y había, por ejemplo, 3 profes y Guau, yo. 20 bebés. No, no todos eran bebés, algunos Vale. tenían 1 año o 2 y ya pues quiera que no, que a Claro, lo que mejor- también es medio bebé, ¿no? son muy pequeños. Sí. Sí. También había algunos un poco más grandecitos, entonces Es ahí una responsabilidad muy grande. sí, pero tampoco estaba sola. Ya. Y de ahí me conoció la mamá de estos 2 niños, del bebé este de 3 mesecitos o así, con el niño de 4, y ya me quedé en esa casa. Ese es como realmente siento yo que mi primer trabajo así más, porque ahí estuve bastante tiempo, y Ala, guau. aunque hice muchas cosas antes. ¿Y los aparte de- niños, los bebés, tienes alguna experiencia así extraña de algo que hayan hecho? ¿Te la han liado mientras estabas en el trabajo o algo así? Rollo, no sé. ¿Te han vomitado encima? Pues no, Ah, menos mal. no tía, lo que Qué sí, bien. lo que sí que los niños están todo el rato comiendo gusanitos, yo qué sé, Ah. o comiendo cosas, Sí. chocolate o lo que sea, entonces se van llenan con las entero. manos que se las meten en la boca y ahora te tocan a ti y ya te pegas una semana mala, porque claro, te pegan todos los virus, los niños son portadores de virus Ostras. y de resfriado, entonces como Sí que es verdad que los Uf. padres que tienen bebés tan malos, se ponen mal. siempre están malos, que el bebé les ha pegado a algo y el bebé está súper contento y los padres Es que fatal. son un criadero de virus, tía, son, Pero qué bien que no virus se ponen andantes. tan malos. bueno, porque ¿No? ellos están... Claro, tienen muchos anticuerpos, ¿no? Tienen las defensas bien fuertes, Yo qué sé, espero, supongo. muchos están todo el rato con los mocos, tiquití. Uy, ya, qué asco. Sí. Eso sí, después no, siempre he estado muy a gusto cuidando niños. A mí no me gusta cuidar niños para nada, vamos. Sí que los he cuidado. Mi primer trabajo no fue ese, pero tampoco era un trabajo en sí, porque yo fui con 11 años, por primera vez cobré el primer dinero, que fui profesora privada, sí, de matemáticas. Sí, como particular, ¿no? Sí, profesora particular de matemáticas. A una compañera de clase que se le daba mal, y entonces la madre, que era amiga de mi madre, me pidió, como yo siempre era Bueno, como es que tú eras muy pro. yo era siempre como la que sacaba mejores notas de la clase. Y entonces pues la madre de esta chica me pidió que le diese clases a su hija. Y bueno, pues le fue bien con las clases. Y cobré poquito. Y con lo que cobré, yo creo que lo que haría en ese momento sería comprarme una Bratz. Oh, Que era verdad, lo que me bravo. Yo tenía un montón de Bratz. Yo Y eran también mi vida, tendría en ese alguna. momento eran mi vida, ahora obviamente. ¿Tú qué hiciste con tu primer dinero? Me compré ¿Qué compras? cremas. ¿Cremas? Pero bueno, tenías 16, ¿no? Sí. Sí, cremas. Y me compré crema. ¿Para la cara? Sí. Ah, ¿Por qué? Pues yo qué sé, me compré cremas. muy Fui y bien. dije, anda, tengo algo de dinero, me voy a comprar una crema. Ala. ¿Era la primera vez que te echabas crema? Es que yo quería una crema y mi madre en verdad no me compraba las cremas que a mí me gustaban. Entonces digo, perfecto, ya Pues tengo ahora dinero, sí. me compro crema. Oh, muy bien. Y me compré como mi primera crema facial oficial. Eso es lo que hice. Tampoco fue algo súper guay como lo tuyo, me compré una Bratz. ¿Sabes? No. Bueno, los míos de pringada también, de Tía, niña. pero de niña. tenía 11 años. Tenía 11 años. Sí. Pero vamos, guay. Guay. Me compré una crema. Tan sencillo, simple. Ya después sí que estuve cuidando las niñas del productor musical que me Dios. hizo una canción. Dios. Que eran muy malas. Me rompieron un ordenador. Es que eran demonios, O sea que- tía. Al final me tuve que gastar más dinero para De lo- comprarme otro ordenador. Es que de verdad. Es que eran muy malas, tía. Sí, eran 3 y juntas eran explosivas. Pero bueno, ahora les va muy bien. Me alegro yo un montón. ¿Sí? Sí, están súper bien, se No ven lo súper sabía. guapas. las Qué 3. bien. Sí, Qué sí, bien. sí. Ya no se pelean como antes. Menos mal, porque era terrible antes. Pero a mí no me... Eran tú, por muy lindas, ejemplo, lo que pasa tú que- tienes ese instinto maternal
Sí. y yo no lo tengo. Sí, yo sí lo tengo. soy más, si puedo ser tu colega, si puedo tener una conversación contigo, con ese niño, ¿vale? Pero si no, a mí no me sale eso de ser madre, no. Yo sí, lo que pasa es que cuanto más crezco, menos me gusta aguantar niños, también ¿Ah, te sí? digo. Sí, Suele ser al revés, ¿no? no sé, la verdad. Yo cada vez que pasa más el tiempo es como... Ala. no tengo ganas de estar aguantando niños. Oye, Pero pues bueno, bien. Y sí estoy... después de ese primer trabajo, ¿qué otros trabajos fueron siguiendo? Porque en esa época que somos jóvenes, hacemos como muchos trabajos de mierda, ¿no? Mal remunerados, trabajos que no hace falta pues tener ni estudios ni nada tampoco, ¿no? Es que son como fáciles de conseguir para gente joven, pero que suelen ser pues mal remunerados o con malas condiciones, ¿no? ¿No has hecho muchos de esos? Pues sí, Sí. sí, yo estuve mucho tiempo cuidando niños y luego ya, pues creo que empecé un poco... Es que claro, he tenido como parones con la música, en donde También. he cobrado y no he cobrado. Entonces, previo a los niños es cierto que yo he estado cantando. Yo empecé realmente cantando con los 13 Sí, por Disney sí. y de ahí fui saltando y haciendo cosas. Tuve mis parones y luego volví un poco con la música y Y cobré algunas cosas. Con Disney, porque Monse estuvo en un programa de Disney Channel. Sí, My Can Rock. ¿Ahí se cobraba o no? Yo no me acuerdo. A lo mejor mis padres cobraron algo, es que yo no lo recuerdo, yo no toqué ese dinero si hubo. Puede que hubiera. No hubo. Es que éramos como a costes pagados, era un concurso realmente, era como a Vale. costes pagados y tal y cual, yo no tuve que gastar un duro, pero es cierto que de hecho estuvo súper guapo, porque Hombre. estuve en estudios muy tochos, pero... ¿Era en Madrid o en Sí, Barcelona? sí, claro, entonces todo lo que conllevaba los gastos de eso me Sí. lo pagaba pues Disney, pero yo realmente no creo que no percibí nada. Vale. Claro, ahí lo que harían sería Yo que creo el que la ganador... ganadora a lo mejor sí. Claro, que que fue había un Lucía Gil. premio monetario, ¿no? Para el ganador, para uno. Bueno, lo que ganábamos era participar en la serie que se iba a hacer y... Ah. Claro, es que ahí había... Claro, en las series ya sí cobrarían, claro. Claro. Entonces, pues, yo quedé finalista, me parece, sí, finalista o semifinalista, o no, que no me acuerdo la verdad. Que Hace tenía 13 mucho años. tiempo. Tenía 13 Sí, años. Monse es una superestrella. Sí, claro. De Tuve Disney. mi época. Sí. Entonces después ahí tuve parón, cuidé niño y tal, y luego volví a la música con este productor y eso, que el mismo. Sí. Por eso... Monse y yo nos conocemos realmente del mundo de la música, Sí, porque éramos las que cantábamos en el instituto, sí, total. cantábamos juntas, fuimos a las mismas clases de canto Sí. después, tuvimos proyectos con el mismo productor Sí, efectivamente. y hemos hecho cositas, hemos Sí. grabado discos. Sí. El posterior, Pero- pero yo al menos he tenido varios grupos de música. Y Hombre, bueno, eso es lo con que me ellos gusta. claro que he ganado. Lo que pasa que, pues yo qué sé, puedo darte cifras. A lo mejor por una actuación, 2 canciones, 3, pues 200 euros, una cosa así. Vale. Más o menos. Pero, ¿200 euros para ti o en total para el grupo? En total. Vale. Pero el grupo éramos 2. Vale. Porque no te estoy hablando de, por ejemplo, de Evo. Te hablo de cuando estaba yo con Ana, de Vale. Ana Bast, que ella y yo éramos el grupo. Entonces era 100 Vale, y vale. 100. Ujú. Pero eso es una cifra. O sea, en verdad Sí. es una cifra de mierda. Tía, Claro. muy poco. Claro, es que depende después, en el mundo de la música y del artista es muy complicado. Claro. Es muy complicado. Y yo también a lo mejor por un concierto, yo que sí que es verdad que después yo entré en una discográfica y ahí entonces como que sube El el nivel. caché. Sí. Simplemente, pero al final a lo mejor cobro igual, pero simplemente haciendo menos bolos. Pero porque piden más dinero, ¿no? Entonces, hubo una vez que a lo mejor cobré 5.000 euros por hacer un concierto de 1 hora
pero bueno, 5.000 euros, después hay que quitarle muchos gastos, Es que no sé, los no bailarines, viaje, tal. no Hay- es tan bien no. como lo pinta. No. Y a lo mejor pues he ganado también, no sé, por 300 euros en algún otro sitio por hacer algo parecido. Y gratis, bueno, gratis. Gratis se con los hace casi artistas, todo. Gratis casi todo. Casi todo es gratis. todo. Porque la Total. gente es verdad que muchas veces Nos las infravaloramos empresas muchísimo. o la gente no entiende que esto es un trabajo Sí, y que al final, pues, claro, al final, para hacer un concierto, tú tienes que ensayar muchísimo, o sea, son muchas horas, de preparar todos los tracks de música que van detrás. Yo muchas veces grabo todos los coros y hago como una preproducción del show para, Claro. para que cuando yo cante, pues no sea la voz mía sola, sino que tenga los coros y que suene mejor, ¿no? Como un disco, tal. Claro. No sé, hay un gran trabajo detrás que no siempre se ve. valora, sí, ni se ve. Pero claro, y después todos los bailarines tienen que ensayar juntos, alguien tiene que crear las coreografías y enseñarlas. Y al final eso Es muchísimo trabajo y no se ve. Sí, No claro, se ve. es que no se ve. La gente ve la actuación del final y te ve muy contenta. Claro, es algo que a ti te gusta hacer. Y Claro. dices, pero si te gusta, hazlo gratis, ¿no? Claro. Pero bueno, me gusta O- comer sí. también. Se estila Tengo- mucho los intercambios en este mundo Sí, y al final no se vive de intercambio. claro. Un trueque ya no funciona. Claro. Pero un trueque, además, si no es más o menos del mismo valor, ¿no? Que no suele... Pero bueno, por cierto, tenemos una guía gratis para estudiar español que la podéis descargar desde el link de la descripción del vídeo. Que la verdad es que si estáis estudiando español os va a ser muy interesante, os va a ser de ayuda. Así que bueno, aquí la tenéis gratuita para que la descarguéis. ¿Qué otros trabajos has tenido? Así que no sé, ¿no has sido camarera? Sí, Eso es como bueno, supertípico, no he sido camarera, pero ¿no? he sido... Es lo más típico es como todo el mundo ha sido camarero alguna vez, ¿no? En su vida. Bueno, yo he sido au pair Ah, bueno, eso en es muy Inglaterra, guay. En eso fue lo Inglaterra. siguiente que hice, me volví, eso fueron 3 meses, pero luego tuve un desamor y huí de aquí y me volví a Inglaterra porque necesitaba desconectar. Hombre, pero ahí estuviste ya muchos años. Sí, bueno, tampoco 2 Vale, 2 años. vale. Entonces ahí estuve de chef, ¡Hala! ¡Wow! De chef. de chef. Pero ya no fue de au pair. No, porque estuve el primer año de chef allí, el segundo ya sí fue de au pair. Vale. Claro, porque salí también huyendo de ese sitio, lo pasé muy mal. Ganaba ¿Sí? una pasta gansa. Sí. Bueno, pasta gansa, allí era una mierda, pero aquí mi madre me decía, niña, ahorra, por Dios, que es mucho dinero. Ganaba muchísimo dinero, Guau. pero era muy infeliz, tía. Hombre, eso es verdad que al final, aunque cobres menos, tu felicidad es más importante. Pero porque es que si tienes mucho dinero pero no tienes vida, Total, y con tener vida me refiero a tener tiempo para ti y para los tuyos, ¿no? Para hacer cosas que te gusten y disfrutar, porque al final, si tienes mucho dinero pero no disfrutas, ¿para qué quieres el dinero, no? totalmente. Totalmente. Así que yo abogo sí Que no por compra hacer la algo que te felicidad. guste. Claro Sí. que sí. Sí, tía. ¿Y ¿Y tú? por qué no eras feliz en ese trabajo? Tía, aquí, Bueno, tú cuenta lo que tú quieras, si no, no. a ver, todo empezó muy bien porque mi jefe eran amantes de España, Ah, tenían creo que una casa en Málaga. ¿era comida española? Bueno, ellos querían que yo hiciera comida española, pero al final era un mix, Vale. ¿vale? Era un pub cerca de... era en Oxford, en un pub cerca del canal, Vale. ¿vale? Precioso, de hecho súper bonito. Y teníamos un mix de comidas. De hecho, yo tuve que aprender muchas cosas que se hacen allí, súper ¿Y qué ricas. se hace allí? Allí muy típico. ¿Fish and chips? Sí, ¿Pescado con patatas? sí, lo que pasa es que hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor. Vale. Pero el que lo hace me está muy bueno, ¿Sí? muy bueno. Luego también los sándwiches, parece que tienen knowledge en los sándwiches. ¿Qué? ¿Oli? Ay, ¿Eso qué es? knowledge como en inglés. Ah, knowledge de conocimiento. Sí,
Como que son muy buenos haciendo sándwich. He Vale. mezclado ahí. Son como muy buenos haciendo sándwiches. Luego hacía mucho entrecot. Ah, vale. ¿Con También, patatas fritas? sí. Sí. Y luego también se tiraba mucho la ensalada de ternera. Ensalada de ternera. Una ensalada y ahora cogían un entrecot y lo cortaban a cachitos y lo ponían en la ensalada. A mí no me gustaba Vale. nada ese plato. Era muy típico el queso. Allí hay muy buen queso. El Sí. cheddar allí es muy típico, está buenísimo. Sí. Hay mucho tipo de cheddar y entonces yo hacía tablas de queso con frutas, con... Ay, ¡buah! esos me encantan. Cuando Uf. tienen nueces y pasas y uvas. ¡Qué rico! Sí, sí, sí. Y también era muy típico el, ¿cómo se le decía? Sunday roast, creo. ¿Y eso qué es? El asado del domingo. Allí es muy Ah. típico, los domingos se reúnen para hacer asado. Ah, sí. Entonces cogen un buen trozo de ternera, lo ponen a asar con vino, frutas y cosas así, se asa con un asado de tubérculos y patata, tubérculos, zanahoria, ¿Boniato? cebolla, no sé qué, también. Y una especie de panecito que se hace como con huevo y con... Bueno, no sé cómo se... no me acuerdo bien, hace tantos años ya. Bueno, en fin, el asado del domingo. Y eso me encantaba prepararlo. Ah, sí. Hombre, parece divertido de hacer, ¿no? Sí. Con muchas cosas. Sí, era un plato enorme, era así, no Y te lo con podía salsa también. ¿Cómo se llamaba esa salsa? Sí, la salsa típica inglesa, tía. Ah, sí. Del asado. No. No. No sé. No, es una salsa así marroncita, que es salsa de ternera. No que- es Worcestershire o algo así. No. Si hay alguien de Inglaterra que lo sepa, que nos lo ponga en los comentarios. ¿Cómo se llama esa salsa? No me acuerdo. Después, si me acuerdo, luego la digo. Vale. Y ese fue un trabajo muy complicado, Sí. tía, porque Hombre, esos son trabajos donde echas muchas horas Sí. también, ¿no? Como que te explotan un poquito. sí, no trabajaba a lo mejor tantas horas, pero yo no estaba bien y me cargué con otro trabajo en medio. O sea, tenía como 3 trabajos a la vez en ese momento. Sí, Eso no es... no era sano. No. No, te dije No es antes que plausible al ganaba final. mucho dinero, pero porque trabajaba como una condenada. Podía echar 14 horas al día. Había días que 15... Es que eso no puede ser, tía, eso... ¿No tienes vida? No, claro. Un Jolín. día libre a lo mejor al mes, era algo súper... Pero que lo escogía yo, ellos no me lo pedían, ¿eh? Qué masoquista, tío. Sí, porque estaba muy mal psicológicamente. Jolín. Y ahí me pasó algo. No sé si... No, lo que tú quieras. Pues allí me pasó algo que fue un trabajo de mierda, tía, porque empezó muy bien, pero una noche yo vivía en una casa, pero me mudé Sí. al mismo Una casa restaurante. compartida, ¿no? Sí, y me mudé al propio pub, a la planta alta. Ah, que tienen como un mini hostal, ¿o qué? No, era un sitio que tenía 3 habitaciones arriba, en donde vivía yo tenía otro compañero que también era chef, Vale. yo y un despacho, que normalmente Sí. era el despacho de mi jefa. Y yo me fui a vivir a la habitación que había allí. Y yo no sabía ciertas características de este hombre con el que yo compartía. De otro chef. Sí, Pero yo lo notaba compartíais- raro, pero O sea, estabais en habitaciones diferentes. sí. Vale, vale, vale. Zona común, pues cocina y baño, por Vale. ejemplo, ¿no? Claro. Y ya está. ¿Qué pasa? Que yo no sabía que este tío tenía una condición bastante especial. Yo lo notaba raro, pero no sabía hasta qué punto. Total, que un día me despierto, bueno, un día estaba dormida, no eran las 3 de la mañana o las 4, había terminado mi Vale, jornada. fase REM, Bueno, claro, yo estaba súper dormida. Y de repente vino este tío con una pistola a mi habitación, que yo no tenía pestillo ni nada, porque no me esperaba que este tío nunca jamás en la vida viniera con una pistola a mi habitación. ¿Pero una pistola de verdad? Una pistola de verdad. A ver, no me paré a comprobarlo, Lucía. ¿Qué quieres que te diga? No me paré a comprobarlo, pero vino muy borracho, drogado, con una pistola a mi habitación diciendo que alguien le Hostia. había robado la Xbox y que creía que era yo
y que si yo sabía algo, que si yo que no, llorando a los pies de la cama, que no, tía, de película. Dice, vale, pues si tú no has sido súper borracho, si tú no has sido, vente conmigo, porque se me ocurrió decirle, claro, yo estaba pegándome un baño a la hora que, yo estaba pegándome un baño y escuché arriba a alguien pasar y nunca subía nadie, ¿vale? Pero claro, podían subir, pero nunca subía nadie. Ostras. Y era un compañero que eran problemáticos. Entonces yo dije, he escuchado a Sam subir por la escalera ¿Y seguro que era Sam? del comedor. O sea, ¿cómo se llama? El Cluedo. Escuché a Sam subir por la escalera. Bueno, pues lo escuché y yo le dije... ¿Sabías que era Sam, seguro? Sí, Ah, vale. era vale. inconfundible, era un niño Vale. súper inconfundible, sabía que era él. Y había escuchado subir con alguien, pero era él. Entonces, claro, yo le dije, yo he escuchado a Sam mientras me estaba dando un baño. Entonces dice, pues nos vamos tú y yo a buscar a Sam. A las 3 de la mañana. Sí. Y yo cogí, literal, dije, un momento. Digo, no me puedo quedar aquí. Y él me dijo, no, porque como yo vuelva y no haya sido Sam, te mato. Y yo en plan, ¿qué? Digo, esto va desde una película. Dije, pues espérate un momento, voy a coger mi monedero, mi móvil. Dice, no, venga, tal. Cogí el DNI por suerte, y el móvil, ¿vale? Me lo cogí y me llevo por el canal, andando al lado del río, por debajo de los puentes y de las cosas, o por encima, yo no me acuerdo ya, tía, yo iba llorando. Dios. Y el tío con la pistola, agarrado a mi hombro, con la pistola aquí, y yo en plan... Pero no me lo puedo creer, tía, tía. es muy heavy. Y No me lo puedo creer. llegamos a casa de Sam, yo Vigo llamó a la puerta de Sam, mentira, sí, llamó a la puerta, yo me quedé como retirada y empezó a gritar, Sam, baja, hijo de puta, no sé qué, baja. Sam bajó porque estaba con su madre y no quería que su madre se enterara, y cuando bajó se fue, fíjate tú la ironía, ¿vale? Iba con la pistola, por eso te digo, no sé si era de verdad o de mentira, pero tiró la pistola, había una obra al lado, cogió un ladrillo y sacó un mechero. ¿Para qué? Porque le quería dar con el ladrillo, yo qué sé. El mechero. Bueno, ahora lo vas a descubrir. Ah, Se fue detrás me dijo, espérate cariño aquí, porque yo creo que estaba tan borracho que yo no sé qué se pensaba. Dice, espérate cariño, no sé qué, no sé cuánto. Cogió el ladrillo, cogió el mechero, se fue detrás de Sam y le prendió fuego a Sam. Le quemó la cara, tía. Y yo en ¿Qué? Sí, le quemó la cara. Y yo cogí, y cuando vi aquello, del tirón salí a correr en dirección opuesta y me fui. ¿Cogiste la pistola o algo? No, tía, yo en ese momento no lo pensé. Mejor que no tenga tampoco. Yo cogí, salí disparada, o sea, corriendo, me escondí. Lo que hice fue esconderme. Muy bien. Y ya, suerte que llevaba el móvil y el DNI, y lo que hice fue parar al primer coche que me encontré por la calle, que fuera medio decente, vi que era una pareja que salía de un pub, y llorando los paré, por favor, ayudarme, y les di mi DNI como diciendo, en ese momento yo no hablaba español apenas, inglés apenas, Guau. o sea, no me podía comunicar bien, Ostras. y claro, con mi DNI le dije, en mi DNI tal, no sé cómo, confía en mí, ¿sabes? Estoy en problemas, una persona me está persiguiendo, por favor, llévame a casa y tal. Y fueron tan buenos, tía, que me llevaron a casa, la casa que yo vivía antes, porque me daba miedo que volviera a donde yo vivía, el pub. ¿Podías ir a la otra casa? Bueno, digamos que me las apañé para ir para allá, porque la persona que me acogió allí me seguía queriendo muchísimo y al final me Menos acogió. mal. Uf, Tía, menos pero mal. yo estuve en shock. Después me enteré que era expresidiario, que había estado en la cárcel, que había pegado a una tía, en fin, un drama. O sea que después dije, hostia, normal, porque el tío tenía antecedentes. O sea, esa es la historia así más heavy que yo me he podido encontrar nunca. Pero yo no me puedo creer, vamos. Qué fuerte, tía. Entonces me fui. Yo no lo sabía. Me fui al cierto tiempo, yo eso lo obvié, y tú dirás, ¿cómo lo obviaste? Porque estaba mal psicológicamente y dije, bueno, sigo trabajando, no tenía otra cosa, Guau. ¿vale? Con él, pero él seguía de compañero. No, O sea, eso es lo peor también. no. Y un día, ¿Cómo no lo echaron?
después de Eso digo yo. Después de eso, ¿Cómo no lo que echaron? os ha amenazado a ti y a otro compañero, No, le quemó la cara, vino con la cara quemada al día siguiente. Le quemó, o sea, le prendió fuego como por Hostia. aquí, le quemó el ojo, le quemó... Se recuperó, pero No. Pero eso queda cicatriz para siempre. no le quedó nada. No. No, por suerte. Qué suerte ha tenido. Por suerte, porque, a ver, literalmente encendió el Guau. mechero y le quemó. Entonces, Uf. no le hizo gran cosa, pero tía, le quemó la cara, ¿sabes? Qué O fuerte. sea, muy fuerte. Es que me he quedado flipando, vamos. Y yo no me fui de allí. Pero es que el compañero que le quemó la cara tampoco. Pero es Que no sabes lo más gracioso. Pero el jefe, la jefa, que es lo más gracioso. ¿Te acuerdas por qué te he contado la historia? El por qué, o sea, a este punto de la historia, ¿alguien se acuerda de por qué sucedió todo esto? ¿Qué es lo que él reclamaba? Ah, la Xbox Sí. ¿A que no sabes lo que había pasado con la Xbox? la tenía él. Había llegado borracho a su habitación después de beberse no sé cuánto, se cayó, se tropezó, partió la cama, se cayó la Xbox, partió la Xbox con el trasero, literal, se cayó encima. Y como tan desordenado, tenía todo por medio y la perdió entre sus cosas, la cama rota, la Xbox rota y no la encontraba porque iba borracho, drogado y no la encontraba. O sea que él mismo... No me lo puedo creer. Y la que lió Qué fuerte, tía. fue menúa. Qué miedo, ¿eh? Tía, miedo. Es que hay gente así real por De- la vida. Después lo que hice fue poner un pestillo, fíjate tú lo que importa eso, porque un pestillo le pega una patada. Así, con la misma pistola, hasta así, ¡pum! Sí. Con la culata de la pistola, así. Y estuvo un tiempo más y ya me fui Qué cuando fuerte. ya pasó algo en la cocina, que intentó como agredirme y ya dije me voy. Porque claro, me iba a pegar, un día me iba a pegar, es que esto es como las relaciones tóxicas. Dice, tú te vas a Qué pegar, te vas a horror. pegar hasta que un día te pega. Yo lo que no me puedo explicar es cómo lo han seguido contratando. Cómo no lo han echado, ¿no? Es que tenían relación de mucho antes, de cosas, es que ahí había cosas muy complejas. Había muchas drogas, mucho alcohol, mucha... Guau. Sí. Aún así, tía. Ya ves. ¿Ese ha sido entonces el peor trabajo que has tenido? ¿tú Tía, crees? yo creo que sí. Creo que el más problemático, creo que se lleva la palma. Guau. Se lleva la palma. Luego me han pasado otras cosas, ¿no? Pero no tan heavy. Creo que esa es la historia así más Hombre, heavy. es que yo no tengo nada tan heavy que pueda contar. Yo he sido camarera como prácticamente todo el mundo en un catering, que eso por lo menos... Guay. Hay mucha gente que es camarera pues en algún restaurante así de cadenas, Que son un tipo terror. de cadenas rápidas, ¿no? De estas, que las condiciones son horrorosas. Pero yo entré en un catering, que eso está guay porque son eventos, entonces como no es siempre en el mismo lugar, sino que vas cambiando cada día de puesto a veces de trabajo, o aunque hagas lo mismo, por lo menos cambias de sitio. Y eso está guay, porque Guay. no es siempre lo mismo, y como al final tienes que prepararlo todo, y después el servicio, pues, no sé, vas con la bandeja, con las Oye, pero bebidas, ojito que o- también es cansado. Pero me encantaba que se pasaban las horas tan rápido, Hostia. que no se cobraba tan bien, no sé si eran 7 euros la hora, Oh, eran 7 euros la hora, no está mal para lo que cobras a lo mejor en un McDonald's, ya. que es menos, pero, por ejemplo, había otro tipo de trabajo que hacía mucho también mientras estudiaba, que era ser azafata de eventos, Sí. rollo, las chicas que están así tiesas, con tacones y con los labios pintados y con el pelo así tieso también, como un florero, las chicas florero, que simplemente tienen que saludar o a lo mejor pasar lista de los invitados de algún evento, de algún congreso, O facilitar los micros y ese tipo de cosas, ¿no? facilitar los micrófonos, sí. Y para mí eso era muchísimo peor, aunque se cobraba mejor. Y además como necesitabas inglés muchas veces, como que te pagaban algo más, pero era tan pesado, tan aburrido tener que estar así quieta horas, que te dolían los pies un montón. Pero tú dices que eso lo has hecho también. Sí, Ah, uff. sí, en muchos eventos. Y eso era lo peor. Para mí eso era lo peor, pero porque es que no pasaba el tiempo, estabas con tacones altos, Dios. quieta, que eso, los pies duelen una barbaridad. Y yo no podía aguantar, lo pasaba muy Tía. mal. Y prefería 1000 veces antes el trabajo de camarera de catering, porque bueno, los zapatos eran planos, ibas de un lado para otro, charlabas incluso con la gente a la que le ibas sirviendo las copas o la comida o lo que sea,
te iban preguntando más cosas, era como más... Dinámico. Sí, Tía, es que lo de y azafata las que horas estás pasaban contando... así, pero la de azafata me da igual que se pagase mejor. Incluso había eventos que eran interesantes. O había veces que podías escuchar las conferencias y que, bueno, depende de qué fuese, fuera más interesante o menos, pero bueno, también bodas. Bueno, Una boda real he estado yo, que era... ¿qué? Sí, ¿Qué dices? esa fue aquí en ¿Pero Sevilla, qué dices? de un conde de no ¿Qué sé qué, dices? que era de la familia Borbón. ¿Qué dices? Y una también que era, no sé si era de la realeza de Austria o algo así. ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí. Y yo ahí en la catedral, además. ¡Qué bonito! Pero justo me había caído corriendo. No me lo puedo... Y eso lo pasé fatal porque tenía un agujero en la pierna, vamos. Aquí en la rodilla tenía yo un agujero. ¿Eso fue cuando te atropellaron? No, eso no, porque me Ah. atropellaron con 14 años. Pero con Vale. 14 años aún no trabajaba. Vale. Pero me volví a caer y... Ah, bueno, en la otra rodilla, claro, sí. Me caí, yo salgo a correr y es que creo que fui con el perro guía de mi prima a correr y no sé qué pasó, que yo me tropecé o algo y me caí, bueno, al final... Y te echaste la rodilla con abajo. el perro, sí. Pero bueno, estuvo interesante lo de hacer la boda, ¿no? Y Qué además guay, era tía. un montón de gente, pues, súper, claro, súper, ¿qué? No sé, todo de lujo, unas cosas así de comer y de todo. Pero nada, no sé, interesante, pero muy aburrido al final esas cosas. Es Sobre mucho todo mucha protocolo, ¿no? Mucho protocolo, Es que es mucha mucho presión. protocolo. Mucha presión y mucho tener que hacer la pelota a todo el mundo, estar así tiesa todo el rato, sonriéndole a todo el mundo y que te pidan lo que te pidan, tienes que dárselo. ¿no? Claro. Y te piden a lo mejor una tontería que tú dices, pero... Y nada, tú... ¿Qué, claro qué que sí. tontería, qué tontería más tontería te han podido pedir en esa boda, tía? Tengo muchísima curiosidad, tía. Ay, no sé, ¿qué me pidieron? Pero sí, a lo mejor no hay un tipo de bebida y quieren esa bebida. No Vale. sé, que tú dices, pero tenemos todo esto, ¿no? Puedes elegir entre todo esto que hay. Y de repente a lo mejor que hay unas flores y no, esas no son las flores que queremos. Ahora de repente que hay que cambiar las flores a este color, no sé, no ¿Qué sé. dices? Cosas así se pueden encontrar. Bueno, sí. claro, a ver, si es que al final son gente que están acostumbrada Bueno, a tenerlo todo, ¿no? les habían dado, como venía mucha gente de fuera, creo que de regalo, tenían un abanico y unos palillos. ¿En No sé si serio? estaban pintados así. Qué bonito. Sí. Y no sé si de repente hacía falta más palillos porque venía alguien más, no me acuerdo. Pero cosas así que de repente dices, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Llamas a la que está encargada, ¿no? Te lo tienes que buscar como sea, claro. Yo tampoco puedo hacer nada, yo ahí tengo que avisar a la A tu encargada. encargada, claro. Pero tú de ahí tienes que, no sé, si de repente te echan la bronca por algo. Pero bueno. Pero otros trabajos así feos. Bueno, estuve de azafata, de promotora en el aeropuerto. que ¿En el era aeropuerto? de Madrid. De Madrid. Sí, yo estuve trabajando un año entero Oh. vendiendo productos, bueno, era de la marca L'Oréal, o sea, no L'Oréal, sino Lancôme, Kiehl's. Ok. Y estuvo guay, pero es verdad que se hacía pesado sobre todo porque me acuerdo que en una de las terminales, porque yo al final he estado en todas las terminales, cada mes me iba mandando a un sitio. Distinto. Sí. Pero el tema de los horarios, cuando haces un trabajo de estos que son temporales y tal, los horarios, o también en un bar, por ejemplo, el tema de los horarios, horrible, o cualquier tienda, en realidad, ¿no? Los horarios te los mandan a lo mejor una semana antes. Es un terror, no puedes hacer planes. Pero incluso es que el día de antes, había veces que el día de antes me llamaba la jefa para preguntarme si podía ir de repente porque uno no podía. O si le podía cambiar el turno porque no sé qué. Y ahora después, si había otro día que yo necesitaba, yo les decía a lo mejor con un mes de antelación, oye, tengo una boda el día este, por favor, ponerme este día libre, por favor. Claro. Que tengo una boda en Sevilla, no puedo ir desde Madrid a Sevilla así volando. Y pues que te pongan problema por eso, porque después te piden de ti, o sea, estén esperando que tú, de repente, al día siguiente puedas cambiar el horario porque les ha pasado no sé qué.
o que se ha Eso es puesto en cámara, abuso, ¿eh? Eso claro, es abuso, eso ¿eh? es ilegal, Claro, eso es abuso. pero al final la gente que está en una posición Inferior, inferior, pues precaria. se calla, sí, se calla al final porque si no, pues la van a echar o no la van a seguir contratando porque sobre todo este tipo de trabajos son trabajos temporales Ya, que va por mes. se aprovechan, tía. Sí, te van contratando mes a mes. Pero bueno, yo conseguí salir de ahí. Bueno, no era tampoco. Tía, eso es un trauma. No se La verdad. pagaban mal, no sé si eran 9 euros la hora. Ah, bueno, ni tan mal, entonces. No estaban mal, para ser España no está mal, pero porque es que al final yo tenía que ir al aeropuerto todos los días, pasar el control de seguridad, dejar las cosas en... Bueno, había en el aeropuerto, dentro del aeropuerto, tía, había unos laberintos que yo digo, uy, esto es... Aquí se puede rodar una película de terror. ¿Qué dices, tía? Sí, me costaba no perderme. Me estoy quedando... Tú perderte, vamos. Había un laberinto, tía, ¿Pero interno debajo del o qué? aeropuerto, sí, por donde pasaba toda la mercancía, la comida y no sé qué, y todos los productos del duty free. Joder. Había ahí otro mundo, ahí en el subsuelo de... Tía, me del encantaría verla alguna vez, aeropuerto. vamos. Simplemente si pones una película de miedo y pasillos y así como... Ya me lo pues puedo así, imaginar. Sí. Y todo de mucho metal, ¿no? Todo de metal. Y no sé, No me lo imagino. matar a en serio. alguien ahí es fácil. ¿Qué dices? Sí. Porque además, como hay tantos inhibidores y cosas, supongo, Ah, no, claro. no sé. Da un poco de miedo, ¿eh? Si tenía que bajar sola, no sé, porque ahí también tienen, claro, tienen que tener muestras. Si la gente compra más de X, pues le dan muestras gratis, que si se acaban, pues hay que ir a por ellas. O los probadores, los testers, ¿no? Los probadores Sí. siempre tienen que tener, de los perfumes, por ejemplo, pues cuando pasan ya de menos de tal, pues tienes que ponerlo nuevo para que no parezca, no sé, como son marcas de lujo. No lo he entendido. Cuando tú tienes un probador, ¿no? Cuando Sí. vas a mirar perfumes a una tienda, Sí. hay probadores para que tú puedas probar Sí. sobre tu piel o sobre el papelito, ¿no? Sí. Normalmente la gente lo prueba sobre su piel también, sobre todo porque depende de tu pH, luego huele de una forma o de otra. Sí. Entonces, pues Cuando nada, pasan de una cantidad. claro, cuando se va bajando, cuando se va gastando el bote de perfume, Sí. como son marcas de lujo, como para no dar la sensación de Está gastado. ratas, sí, que se aguantan hasta el final, como que se vea todo abundancia, ¿no? Abundancia, lujo, Qué gracioso. pues tienes que tener el bote llenito. Hostia, qué interesante. A mí me gustaba porque cuando los botes que ya no se podían usar, nos lo podíamos llevar. Ay, tenías ahí tu perfume de lujo. Entonces, dependía de que las compañeras me dejasen llevarme a mí algún perfume o la jefa, ¿no? Pero bueno, sí que, por ejemplo, hubo una vez que era yo la única de la tienda, entonces me podía llevar yo las cosas. Qué guay. Sí, y eso estaba muy guay. Además, hubo una vez que cambiaron, hubo una gama entera de pintalabios que quitaron. Entonces eso, como no se podía usar, pues me lo llevé. Y los repartí. Yo creo que ahí no estabas tú todavía aquí en No, Sevilla. creo que no. Porque los repartí un montón de pintalabios. Un montón de pintalabios de Lancôme. Ostras. Eso estaba guay. Pero el trabajo en sí era una mierda. Joder. Bueno, por lo menos una recompensa. Sí, esa por lo menos sentías, bien, voy a llevarle a mi madre un pintalabios bueno. Muy bien. Pero sí, y a ver, ¿de qué más? Bueno, de ser autónomo, Sí. que es otro tipo de trabajo, ¿no? Porque normalmente en un trabajo aquí en España o te contrata una empresa, entonces pues te hacen la nómina cada mes y te pagan, o sea, te llega el dinero directamente que va a tu cuenta, Al ¿no? banco. Que va al banco y es tu dinero, ya está, no tienes que hacer nada. Pero si eres autónomo, que es un trabajador por cuenta propia, Sí. como que eres tu propio jefe, ¿no? Y tú buscas otros clientes para los que trabajar o te montas tu negocio, ¿no? Ser autónomo es ser freelance. Exacto, eso te iba a decir. Entonces tienes que pagar una cuota mensual. Que se Tú has sido pasan. autónoma. Bueno, Yo soy autónoma. Yo soy autónoma. Que en España es un poco Un poco- complicado, un poco difícil, porque... Porque hay que- se pasan, tía. Sí, se no hay pasan. muchas facilidades. Hay algunas que están bien, pero una vez que pasas los 2 primeros años, sí, porque sí, hay algunas facilidades si eres menor de X edad,
creo que no sé si 30, 35 y si eres mujer. Yo he cogido subvenciones por eso Ah. y me han dado unos pocos de miles de euros, pero claro, Ah, pero es mm, complicado. tienes obligaciones luego y es un lío. Sí, Ah. es un lío porque tienes que pagar los impuestos aparte. No, yo no lo tuve que pagar, Como que no. que no, que eso te lo Eso haría dan, tu gestor. que no, que a mí me dieron un dinero. Ah, bueno, pero eso de la ayuda. Ah, claro, pero Vale, yo y hablo era de- para de la pagar el beca. autónomo por ser mujer y menor de X. Ah, qué Entonces, bien. lo que me obligaban, que sí que me obligaban, era estar mínimo esos años que me daban de dinero. Me daban 2 Ah. años, Ah, que eran varios miles de euros, no sé si 2 y pico o así. vale. Entonces yo tenía que estar esos años porque me habían dado el dinero. O sea, yo me lo podía gastar en lo que quisiera, pero eso era para pagar el autónomo. Claro. Entonces yo tenía la obligación de estar de autónomo. Ah, vale, vale, vale. Y yo ahí no tuve que pagar nada. Claro, yo lo que me refiero es, siendo autónomo, ya Sí. de normal, Sí. claro, tú pagas la cuota mensual, Claro, y los que es la impuestos. seguridad social, digamos, porque al final aquí pues estamos disfrutando de las carreteras, de la sanidad, de la educación, que hay muchas cosas gratuitas en España, en ese sentido. Pero claro, hay que pagarlo. En los impuestos y en la seguridad social. Lo que pasa es que para los autónomos es como un poco alto, dependiendo porque claro, al ser autónomo normalmente no tienes un trabajo estable. Tú no sabes cuánto vas a cobrar cada mes. Claro, y que tú te pones de autónomo y a lo mejor no empiezas realmente a tener un sueldo hasta que no pasan 3 años. Claro. ¿Cómo te mantienes tú esos 3 años? O si de repente un mes estás de baja, No, o estás enfermo, no por te lo que sea, puedes no poner enfermo. trabajar, De hecho, aquí hay un dicho que si tienes eres que seguir autónomo... pagándolo. Claro. Aquí hay un dicho que si eres autónomo no te puedes poner enfermo, porque si te pones enfermo ya no cobras. Pues mírame, yo soy autónomo y estoy fatal. Pero tienes que no. trabajar mientras, ¿no? Aquí estamos, trabajando. Sí, señora. Pero sí, como que ser autónomo en España es un poco complicado porque no hay tantas facilidades para ello, porque, bueno, depende del país, porque hay otros países que es igual o peor, ¿eh? Pero en general, por lo que he escuchado, no sé, que como que es más proporcional lo que pagues a lo que cobras realmente. Porque, bueno, también para ser autónomo tienes que pagar el IVA. Bueno, cada vez que compras algo, en general, en España, pues se paga un IVA, ¿no? Sí. La gasolina pues tiene creo que el 21% de IVA, o si es comida tiene un 10%, depende de qué comida, si es un producto básico pues a lo mejor un 2%, no sé, depende. Sí, cierto. Pero- Yo no lo sé, pero vamos, dependiendo de lo que sea, si es algo primario ya un Claro. poco más de lujo, pues ya va cambiando el IVA. Claro, pero también tú cuando cobras siendo autónomo tienes que pagar IVA también, tienes que cobrar IVA para pagárselo después a Hacienda, ¿no? Que claro. Hacienda es como no es un banco, pero es quien se encarga de ordenar el dinero, ¿no? De todos los españoles. Pues supongo. No tengo yo tanto conocimiento. Pero bueno, sí. Nada, que hay mucho papeleo. Si eres autónomo en España, freelance, el bicho. Si eres freelance, si eres autónomo, hay mucho papeleo y entonces al final siempre tienes un gestor. Tienes que pagarle a una persona que sí que sepa mucho más sobre, Sí, el tema. sobre el tema y del dinero, de cómo funciona. Que si no te multa, a mí me multaron Sí. ¿Fue mucho dinero lo que tuviste que pagar? ¿O qué? 300 pavos así. ¡Ostras! Porque pasó algo y ya, como puedes ver, no tengo mucho control del tema de autónomo. Me lo Ya. llevaba mi pareja y tal y cual, pero algo pasó Mm, y yo hice algo, no me acuerdo qué hice, que como que dejé atrás un correo que me mandó Hacienda y tal y cual, y no sé si fueron Oh. 300 y pico pavos de multa, ¿eh? ¡Ostras! Y A mí mi el no- otro día también me llegó un correo de Hacienda. Te cagaste viva. Sí, porque además lo vi tarde. Porque Claro, es dijeron, que tengo que abrir este correo. te dan Pero muy poco tiempo y si no te multan, tía. Claro. Porque te ponen una multita acá. Que al final lo mío daba igual porque era simplemente una notificación De algo. informativa. Mm. Información. No tenía que hacer nada. Pero si hubiera sido algo de que yo tenía que hacer algo, me hubieran multado también. Me hubieran multado. Claro, es que te multan, pero Menos mal que súper no. rápido, vamos. No contestas en X días, pero son muy pocos, no son muchos. Y ya multa. Joder, tía. Wow. Son muy severos, demasiado, porque o sea, autónomo te cuesta salir adelante siendo autónomo y no te facilitan. No.
Pero que vaya cambiando eso, tía. Yo ahora mismo ya no estoy de autónoma. Pero Eso, mi novio sí. Cuéntanos un poquito de tu trabajo. Pues yo ahora mismo estoy en una empresa muy chula Qué bien. y estoy de jefa de proyecto. Ya una jefa, ¿eh? Sí, Qué guay. total. Te pega, lo haces bien. Y bueno, es de publicidad. ¿Publicidad? ¿Solo? Bueno, sí, es como de publicidad, pero el proyecto que llevo es de hacer muebles. Eventos y promociones, ¿no? Sí, pero por ejemplo ahora tengo un proyecto que no puedo decir exactamente Claro. de qué se trata, pero básicamente lo que hago es instalar módulos artísticos, módulos de muebles, ¿vale? Muebles. Mobiliario en tiendas. Vale. Por ejemplo, Carrefour, Supeco, más... Supermercados. Sí. Vale. Sí, supermercados de comida. Ah, qué guay. En la parte de bebidas, hasta ahí puedo decir. Oye, pues está muy bien. Y trabajamos con marcas muy potentes, la verdad, me está encantando Muy porque hay bien, mucha creatividad. Esa jefa. Sí. Y podríamos hablar un poco de los trabajos así que vemos alrededor nuestra, de nuestros amigos o nuestros familiares, de cómo está ahora mismo más o menos la situación laboral en España, ¿no? O qué tipos de trabajo vemos a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi hermana es funcionaria, es profesora. Eso está muy bien. Tu madre es funcionaria también, ¿no? Sí, ella trabaja para la Universidad de Sevilla. Ah, genial. Esos son, Bueno, es conserje en la Muy bien. universidad. Que esos son puestos a los que accedes haciendo unas oposiciones, Sí, que son sí. exámenes para los que hay que estudiar mucho, porque son al final puestos para el gobierno. O sea, funcionarios del Estado. Sí. Claro, trabajas para el Estado. Trabajas para el Estado, sí. Mi hermana, por ejemplo, bueno, las oposiciones de profesora, para profesora y tal, son duras, muy complicados. Bueno, y los de Hacienda también, o jueces, por el tema, la rama de Derecho, eso sí que tienen que estudiar. Eso me parece algo muy Mi vecina heavy. lleva estudiando, no sé si 4 años. Dios. Pero estudiando todos los días y aún no ha aprobado el examen. Dios, es que es muy Pero porque heavy. te equivocas en una cosa y ya... Ya la lías. Y hasta que no pasen, no sé si cada año o cada 2 años hacen una nueva convocatoria de examen, ¿sabes? A ver, que es muy exigente al final, si tienes que tratar Claro. con temas que son muy importantes, deben de ser así. Sí, exigentes. y como no hay tantos puestos como gente que se presenta, al final es una competencia muy alta. Alta. Joder. Y a ver qué más trabajos tenemos a nuestro alrededor. Bueno, mi amiga Ana es veterinaria. Oh, qué bonito. Sí, que además le encanta. Claro. Es verdad que las condiciones de trabajo y la presión a los que someten, sobre todo los dueños de los animales que van al veterinario, la tienen a la pobre frita. Es que es una profesión muy dura, ¿eh? Y Es además muy con los duro. problemas que está habiendo en España con el tema de los animales Sí. y de, creo que de los antibióticos, o sea, está viendo algunas cosas Sí, que... hay legislaciones que no se lo están poniendo fácil para nada a los profesionales, a los Total. veterinarios. Y los pacientes, que los Son muy pacientes no son los impacientes. sí, Son no son muy los animales, impacientes. los pacientes son los dueños, porque la lían mucho. Sí, claro, y hay veces que, claro, te ponen en unas situaciones porque a lo mejor gente irresponsable que te lleva al animal ya en una situación extrema, muy mal, muy enfermo, porque no lo ha querido llevar antes, porque al final el veterinario es caro Es muy caro. y se espera lo más grande hasta que ya no hay otra opción, pero claro, a lo mejor lo llevan y ya no hay Solución. Que la Y gente son no... situaciones muy tristes. Claro, es que la gente no entiende que coger un animal implica que tengas una economía mínima, Sí. porque si no, no lo tengas. Porque tienes que poder mantener a ese animal, da igual lo que le pase. Y si el perro, por ejemplo, mi perro hace poco ha tenido vómitos y estaba muy malito, Pobre. realmente no le pasaba nada, pero tienes una economía en la que puedes mantener ese animal y yo no me lo pienso, yo voy directamente al veterinario que me va a cobrar 80 euros, me da igual, ¿sabes? ¿Por qué? Mejor Porque 80 euros ahora que 1000 el mes que viene porque no lo has llevado si antes. el mes que viene tengo que pagar 1000, los tengo Hay que para pagarlo, poder... Claro, hay que- los tengo para... Pero Sí. solo tienes que prever. Sí. Y ahí está el quid de la cuestión, que la gente tiene Eso un es ser perro como... responsable. Claro, tiene un perro como el que tiene un arbolillo. Y no. No.
Y así que más trabajos hay alrededor. Yo tengo mucho informático en mi casa. Programadores, es algo que es muy común ahora también, programadores. Por ejemplo, mi pareja es Ingeniero informático, ¿no? es ingeniero informático, pero especialista en redes. Y su hermano, por ejemplo, es ingeniero informático y programa. ¿No eran de ciberseguridad alguno también? Bueno, Alberto tiene un máster en ciberseguridad, creo. Vale. Y ha trabajado también Muy para interesante. Cisco, creo, no sé. Ujú. Tiene ahí su pinito en la informática. Mi hermano también informático, es que a mí me rodean informáticos, ya os digo. Guau, sí. Sí que programadores tengo también alrededor bastantes. Bueno, mi madre, por ejemplo, trabaja en una tienda. Bueno, mi padre era ingeniero informático. Ah, bueno, Programaba claro. aviones también. Claro, Dios, tu padre, ¿verdad? Sí, sí. Cierto. Sí, sí, tenemos ingenieros informáticos Es alrededor. bastante impresionante, sí, sí, sí. Casi lo máximo que puedo decirte, lo más general es informática. Sí, y eso está bien porque se cobra bien. Porque te vas Sí. fuera de eso y es verdad que en España normalmente no se cobra tanto. No, El salario mínimo es 1.221 ahora mismo sí, y mucha gente cobra el salario mínimo. sí. Bueno, como... si trabajas en hostelería, rollo en restaurantes de camarero y tal, se cobra lo mínimo. Total. Y además es súper duro, porque aquí hay mucha o sea, que no es... Trabajas mucho, porque hay mucha Y es gente muy cansado. Sí, hay mucha gente que termina de trabajar, se va al bar o se va a comer, Claro. y es muy habitual, entonces esos sitios tienen mucha afluencia de gente en el que tú estás en overbooking todo el tiempo Sí. y al final cobras lo mínimo por trabajar muchísimo. Y además hay un problema de que hay muchas veces que tienen que hacer horas extras Sí, y no se las pagan. no se las pagan. Que eso depende del restaurante, del dueño y de tal, pero hay no te- muchos problemas que tienen los camareros aquí. O te las pagan, pero no te las pagan como horas extra, te las pagan como una hora normal, que no También es legal. No debería, porque Claro. además las horas extras ahí puede ser hasta las 2, 3 de la mañana, que eso es nocturnidad, que Y deberían de 4 cobrar también, y cuando se vaya cuando muchas veces te dicen hasta que se vaya la clientela y no te permiten irte. A lo mejor la clientela te está tomando una Coca-Cola hasta las 5 de la mañana y tú tienes que estar ahí. más. Uf, pero eso tampoco está bien, ¿eh? No, eso está fatal. Está fatal. Está muy mal. Pero Hombre, a hay mi tía, muchos por ejemplo, eso sitios, le pasa. tú Y te a mi vas a- prima también. ¿Sí? Sí, ellas trabajan en hostelería y les pasa muchísimo. Ostras, porque aquí en España muchas veces, yo cuando voy por ahí a algún restaurante, a algún bar y tal, cuando van a cerrar te avisan, oye, que en media hora cerramos. Sí, en algunos sitios y aquí por esta zona, sí. Por donde ellas están trabajando ahora mismo, no. Hala. Rollo pueblos y eso, Pues qué mal, pobrecitas. ya. Jolín. Cierto. Es que hay sitios y sitios, tú lo sabes. Sí, Dependiendo. sí. Y bueno, yo creo que lo más común también es trabajar en tienda, ¿no? Yo creo que al final servicios, aquí en bares, tiendas, Sí. Es que aquí la gente sale mucho a la calle Sí. porque hay muy buen tiempo casi todo el tiempo. sí. Donde más fácil es conseguir trabajo en España es en hostelería o es en el sector servicios de tiendas. Sí, en plan, los primeros trabajos que hemos tenido, por lo menos mis compañeros de universidad y tal, era o de camareros Sí. o de dependiente de tienda. A mí yo nunca pude conseguirlo, lo quise cuando era joven y no lo podía conseguir. ¿Dependienta o...? Sí, tía, dependiente de tienda. A mí tampoco me... No sé por qué, pero es que mi cuñada nada más que echó ¿Sí? del tirón ¿Ah, sí? Bueno, nada más que echó, a lo mejor la chiquilla ha hecho mucho y yo no lo he visto porque no he estado con ella ahí, ¿vale? Que también todo esto se ve muy bonito, pero a lo mejor la chiquilla ha echado 200.000 currículos y la han cogido, yo no eché 200.000. Pero eché sí que es verdad muchos. que yo en mi época eché y a mí en la tienda no me cogí, mira que yo quería trabajar en las tiendas y dejar ya a los niños. Pues a mí tampoco me cogían en las tiendas y mira que eché en el Primark, en el H&M, en todo lo de Inditex, pero te mandaban, no sé si es que yo soy una psicópata o qué, pero te hacían como unos test de... Yo no llegué a arte siquiera. Pues yo me acuerdo que para el Primark tuve que hacer un test de... no sé, para ver que no era... Estabas loca o algo Claro, así. sí. Y no Fíjate sé si es que estoy loca y no me contrataban. Pero también hay veces que si ven que tienes a lo mejor carrera o lo que sea, a lo mejor dicen, mira, pues esta persona no, porque se nos va a ir, encuentro trabajo mejor. Claro.
Pero yo qué sé, yo intenté ser dependiente de tienda y no lo conseguí tampoco, ¿eh? Pero es verdad que me pasaban test y tal, y no sé si es que no los pasé, pero me descartaban. A mí también. ¿Será que estoy loca? A mí yo no llegaba al test, o sea, no me cogían nunca. Jolín. Ya. Y mira que Pues yo, es yo verdad que tenía eso- experiencia de otras cosas y tal, Ya, pero yo no tenía me muchos cogían. amigos que estaban de dependientes también en tiendas y que lo conseguían fácilmente, ¿no? Y digo, ostras, pues yo no sé por qué no. Lo que sí que funciona es el enchufismo al final. Totalmente, bueno, eso siempre Conocer a funciona. gente. Pero bueno, no es imposible. Tener a alguien que te meta en. Sí. Pero bueno, sí, alguien que quiera un trabajo en España, pues ¿no? Que salga y vaya a los sitios a hablarles y a preguntarles. Sí. Aún así también he visto en muchas tiendas que tienen cartelitos de se busca personal. Sí, Se necesita personal. cada vez menos común, ¿eh? Porque ahora todo es Pero he online, visto, pero ¿eh? lo hay, lo hay. Sí, yo he visto en el último año, cuando he ido, yo qué sé, para las compras de Navidad y tal, cuando he ido tal, he visto varias veces. A ver los haylos, pero... A ver los hilos, A es ver una los- expresión muy graciosa de aquí. A ver los haylos, pero... A ver los hilos. Sería a verlos los hay, pero es Sí, una forma graciosa de decir, a ver los hilos. sí, total. No me lo había planteado, no sabía que era eso. O sea, a verlos los hay. Los hay. Por eso dice a ver los haylos. Sí, es como una expresión. Ah, qué gracioso, nunca me había para pensarlo. Sí, claro. Pero ahora, digo, después nos lo van a preguntar. Dicen, Seguro. Gramaticalmente, ¿eso qué es? Claro, total. Total. Pues sí. Para buscar trabajo, bueno, Infojobs, ¿no? Sí, sí. ¿Por dónde sí. buscas tu trabajo si quieres buscar trabajo? Yo buscaría en Infojobs, en grupos de Facebook, Infojobs, LinkedIn, LinkedIn. pero lo que mejor me ha funcionado a mí es... lo que mejor me ha funcionado es enterarme por alguien que buscaban También. a alguien o que había una deficiencia de algo Es y yo que, sí. presentarme allí un poco... Ajá. Eso es lo que quizás me ayuda a mí más, pero LinkedIn, al final hay mucho trabajo oculto. ¿Me Sí, explico? y que no se publica. Claro, ¿no? y lo que se publica suele ser muy mierda, Ujú. creo yo, siento, me da a mí la sensación. Y hay mucho trabajo, pero ahí como en la sombra, ¿no? Entonces, Sí. tienes que conocer a alguien que te diga, oye, mira, tal, no sé qué. Yo creo que lo mejor cuando buscas trabajo es publicarlo y decírselo a todos tus amigos. Todo el mundo. Porque entonces ya te empiezan a decir, oye, oye, pues yo me he enterado, justo me habían dicho que estaban buscando sitios no sé dónde. Total, que estaban buscando a creo que eso alguien. es lo mejor. Sí. Y cuando buscas piso y casa también. Sí, Al final es decirle a todo el mundo, yo estoy buscando piso. Y siempre hay alguien que tiene un primo que está buscando compañero de piso o algo así. sí. Sí, total. sí. Es verdad que el boca a boca. Aquí, concretamente aquí, que hay tanta gente en la calle, saliendo, entrando, es súper bueno porque Sí. funciona muy bien. Incluso para cuando eres Pero aún así, autónomo y tal. las empresas grandes aún así creo que por obligación tienen que publicarlo. ¿Sí? En Infojobs. Pero empresas grandes. Así. Rollo Endesa de eléctrica, ¿no? O alguna empresa así, no sé. Inditex, por ejemplo, también lo publica. Inditex son todo, Zara, Pull&Bear, Sí, Bershka. sí, cierto, lo publican. Sí que sí. ¿Mango? Mango sí también. ¿Es creo de que sí. Inditex? Yo creo que sí. No, ¿sí? ¿Que no? Yo creo que sí. No me acuerdo, no sé. Pues no lo sé, la verdad. La mitad de las tiendas de ropa de aquí son de Inditex. Total, total. Pues sí. ¿Y algo más, alguna curiosidad de trabajo? ¿Tu mejor trabajo entonces es el que tienes ahora mismo? A ver, es que en cada época de mi vida me ha valido una cosa u otra. Pero bueno, estuve trabajando en el estudio de decoración de interior, que me lo pasé súper bien. Ah, es verdad. Me lo pasé súper bien. Con mi jefa era muy divertida, muy guay. Luego me mudé al campo, Sí. ¿sabes? Y me encontré trabajando en una tienda de muebles, diseñando Sí. cocinas. En medio del campo. Bueno, en medio del campo no, pero nada, 8 minutos en coche, Sí. en el pueblo. Vale, vale, oye, bien. Yo estaba en el campo y en el pueblo de la zona de ese campo pues trabajaba.
Pero yo creo que sí, que puede ser que sin duda uno de los trabajos así más chulitos que he hecho ha sido el que estoy haciendo ahora. También cuando estaba de autónoma hacía páginas web, de hecho de vez en cuando sigo haciendo alguna, pero sí. Qué guay. Este Muy creo bien. que puede ser el más complicado y el más interesante que pues, he hecho hasta... Hombre, ahora eres una jefa, ¿eh? Bueno, Que total, estás a cargo de personal. total, tía. Eso Sí, son palabras mayores. yo soy muy mandona, ¿Sí? total. Tengo que descargar en algún sitio, ¿no? No, hombre, Tendría pero- que verte en tu trabajo. Total, soy muy mandona, pero me encanta que la gente esté... Al final también me encargo un poco de que la gente trabaje feliz, Ah, que me haga muy lo que bien. yo necesito, La jefa guay. pero que estén contentos. La jefa guay. Porque hay momentos de presión en donde ellos me tienen que dar. Y Claro. si me tienen que dar, necesito que estén contentos, tranquilos, sabiendo que yo los voy a respaldar si pasa algo. Qué bien. Que esa es mi idea. Entonces, bueno, Pues muy bien hecho, tía. feliz en ese sentido. Y tú, tía, ¿Yo qué? que no paro yo de hablar, cuenta algo tú también. Bueno, ya llevamos 1 hora, ¿eh? ¿Sí? Así que para terminar, ¿cuál sería tu trabajo idílico, tu trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños. Yo, por ejemplo, para mí el trabajo de mis sueños sería simplemente dedicarme a la música, componiendo y produciendo, que lo hago, pero lo hago ahora mismo como algo más secundario. Y me encantaría estar en un estudio de grabación, componiendo todo el día con otros productores, con otros compositores, con más, no sé, tener un grupo también, estaría guay. Pero bueno, en plan, en un estudio de grabación sería mi sueño vivir ahí con las maquinitas y produciendo O sea, cosas. ser productora. Sí, productora, pero yo también, o sea, yo cantar y tocar, ¿sabes? Para hacer las demos de las canciones y demás. Pero entonces no de cara a público, rollo, que tú seas la artista principal. Me encantaría, ¿eh? Eso sería lo ideal, pero siendo realista con lo complicado que es esta industria, creo que ser... pero bueno, sí, por soñar, pues sí. Yo ser Claro, estamos yo ser- soñando ahora mismo. Yo ser la cantante también, claro, sí. Tenerme un grupo de rock fantástico, súper exitoso. Sería lo más. Pues no sé qué decir de mi trabajo, de mis sueños. Tía, no lo sé. Es que estoy feliz, no sé, ahora mismo. Hostia, tiempo, qué bien. No sé, pienso que en cada momento de mi vida he querido algo y ahora mismo pues... Es que no lo sé. No sé cuál sería el trabajo de mis sueños. Bueno, quizá a lo mejor... Bueno, si estás a gusto ahora mismo, que no tienes ni siquiera otro trabajo al que aspirarías ahora mismo, pues No eso sé, es quizá súper buena trabajar- señal. Trabajar en una empresa a lo mejor quizás más grande y lleva un departamento completo, ¿no? Es que no lo podría s- pasar. no lo sé, me está gustando mucho la experiencia que estoy viviendo ahora, entonces lo que me gustaría es que esta empresa donde yo estoy creciera muchísimo y pues yo pudiera realmente, a lo mejor ahora mismo pues tengo un equipo de, no sé si unas 10 personas, más o menos, Pues a ver, está bien, ¿eh? 10 personas, Son gente. entre comillas, pero no sé. Hacer a lo mejor, bueno, sí que me gustaría mucho hacer campañas a lo mejor de branding, de cosas así muy tochas Vale. para marcas potentes. Que a día de hoy pues estamos trabajando con marcas potentes, pero es otro rollo, es Claro. más tirando para No tanto mobiliario y tal branding y cual. Pero el branding me gusta mucho, Oye, pues sí. podría pasar. O ¿no? tener mi propia empresa de cosmética también me gustaría, Ah, estoy ¡hala! recordando. De cosmética natural. Ella es todo cosmética natural. Total, Sí. sí, Oye, sí. pues sería muy guay. Eso estaría muy chulo, me encantaría. Pues espero que lo puedas conseguir. Bueno, Bueno, ¿por qué no? sí, simplemente sí, no lo quites de tu foco tampoco. No, jamás, jamás, Claro. jamás. Siempre, aunque tengamos que hacer trabajo que no nos gusta, que bueno, yo ahora mismo también estoy contenta. Así que sí, muy bien, que estamos contentas. Muy bien. Nos ha costado, tía. Bueno, hemos hecho Que muchos la gente trabajos de se- mierda. Es que la gente, aquí es muy típico que la gente piense que te lo has ganado como por arte de magia. No, Es mentira, es verdad que la gente se cree se que tú queja. te lo has ganado como por arte de magia. No, perdona, que No. llevo haciendo mierda. ¿Cuántos años nos hemos pegado haciendo mierda? Uf, Tía. muchos años, mucho tiempo y Y muchas mierdas. Tenemos lo que tenemos porque nos lo hemos currado como dos Sí, buenas somos currantas. Total. Muy bien. Ujú. Y bueno, vosotros, ¿cuáles han sido vuestros peores trabajos? ¿Y cuáles han sido vuestros mejores trabajos? ¿Y cuál es el trabajo de vuestros sueños? Comentadlo aquí abajo en español, que aquí estamos para practicar español, obviamente. Totalmente.
Eso y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy, la conversación de hoy. Nosotras podríamos seguir hablando No, 4 seguro, horas y vamos. 5 horas más. Pero bueno, pues para otro día nos guardamos más conversación. Bueno, pues muchas gracias a Monse, como Oh. siempre, por venir a hablar. Gracias conmigo. a ti, preciosa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y perdonad por mi voz nasal, a ver si para el próximo vídeo estoy bien ya. Seguro que sí. Eso espero. Pues bueno, adiós guapos.